Bien, buenas tardes. Son las 5:12 de la tarde del día 31 de julio del 2024. Vamos a continuar con la audiencia de control de requerimiento acusatorio. Antes de ello, Fiscalía, para que usted me informe, o especialista de audiencia, para que me informe la presencia de los sujetos procesales, por favor. Sí, doctor. Efectivamente, antes de iniciar la grabación he procedido a tomar lista a cada uno de los sujetos procesales intervinientes, pudiendo confirmar que se encuentran todos presentes. Si es tan amable, por favor, en videoconferencia. Está usted en una audiencia y todavía que está siendo grabada, por favor, si no es tan amable. Muchas gracias. Listo, doctor. Buenas tardes con todos los presentes. Procediendo a informar que se ha tomado lista a cada uno de los sujetos procesales conectados a la plataforma virtual y están todos debidamente conectados, doctores. ¿Por cuánto puedo informar? Muchas gracias, doctora. Bien. Vamos primero a los escritos. Ya tenemos, ¿cuántos escritos tenemos que han ingresado? Tenemos un primer escrito de el 30786 del 2024 presentado por la defensa técnica de Pasco Fonquevedo. Es una recusación contra el magistrado. Bien, doctor Rosales, para que lo presente en 30 segundos nada más, para dar cuenta de esto. Sí, señor. Buenas tardes. Señor presidente, muy buenas tardes a todos los presentes. La defensa, señor Alberto Pasco Fon, ha presentado recusación en virtud de que su despacho ha expedido la resolución número 2 del 22 de julio del presente año, al cuaderno 79, y habría emitido opiniones o adelantado, generando ya una postura sobre temas que van a ser materia de discusión en este proceso. En virtud de eso es lo que se ha presentado. Muchas gracias, doctor. Bien, respecto a este escrito de recusación, voy a ordenar que se forme en incidente aparte y que ingrese a despacho para emitir el pronunciamiento correspondiente. Siguiente escrito es el escrito 3927 del 2024, presentado por la Fiscalía. Fiscalía, acá precisa determinación de la habilitación. Adelante. Sí, señor magistrado, ese punto fue objeto de debate pendiente. Bueno, fue objeto de debate en la sesión. Para Canchihuamán, un momento, por favor, voy a pedir al especialista de audiencia que está viniendo la interferencia, el audio de su ordenador. Gracias. Doctora Canchihuamán, prosiga, por favor. Ahora sí, presente. Sí, señor magistrado, en la sesión anterior lo que fue objeto de debate fue el extremo de la pena de inhabilitación y en ese sentido Fiscalía tenía una posición que en su oportunidad fue remitida mediante escrito y también hubo una oposición por parte de las defensas. En ese sentido, evaluando justamente todo aquello que fue objeto de ese contradictorio, Fiscalía, a través del escrito con ingreso 3927, ha procedido a reformular en ese extremo la determinación de la pena. Inicialmente, ¿cuál era su planteamiento, doctora? Inicialmente el planteamiento era que la pena de inhabilitación, al no encontrarse propiamente prevista la inhabilitación en el dispositivo legal vigente a la fecha de los hechos, se había planteado como una pena de inhabilitación accesoria y se estaba solicitando que se extienda o que dure la misma por el tiempo de la pena principal. Entonces nosotros habíamos solicitado la pena principal por un tiempo de 9 años, 8 meses. Sin embargo, eso fue objeto de oposición por parte de las defensas. Señor magistrado, producto de ese contradictorio y revisado propiamente la normativa referida a la inhabilitación, advertimos el artículo 38. El artículo 38 del Código Penal nos remite a la inhabilitación en principal y hace mención al delito de colusión expresamente. El artículo 38 hace mención expresamente el artículo 384. Entonces, nosotros lo que hemos hecho es remitirnos a su versión originaria del artículo 38. El artículo 38 hace mención al artículo 384. Entonces, nosotros lo que hemos hecho en esta oportunidad es remitirnos a la versión que se encontraba vigente en el artículo 38 para la fecha de los hechos. Y para la fecha de los hechos, la extensión de la pena de inhabilitación, como lo he señalado en el escrito, es propiamente hasta 5 años. Entonces, lo que inicialmente se había señalado de 9 años, 8 meses, que era la extensión, se está reformulando este extremo por 5 años.
y hacemos también la tingencia de que está realizándose bajo los alcances de la normativa vigente para la fecha de los hechos, porque luego se produce un cambio. Y ese cambio implica que ya no sea hasta los 5 años que en esta oportunidad estamos reformulando, sino que luego con la modificación del 2013 se extiende hasta los 10 años. Entonces, con la normativa vigente y habiéndose reformulado en atención a ese contradictorio, estamos señalando o solicitando 5 años. Ya, ahora vamos a ver el planteamiento. Bien, para que se ponga en conocimiento ya de la parte que ha formulado la observación respecto a la pena de inhabilitación. Entiendo que fue, ¿quién formuló la observación de la parte de inhabilitación? El doctor Sue Rivadeneira. Tú, ¿no? Sí, doctor Su, efectivamente. Doctor, para que se le haga llegar, ¿ya? Especialista para que le haga llegar ese dato al doctor Su Rivadeneira. Doctor Su, buenas tardes. ¿Recibió ese documento? Sí, señor magistrado, nos acaban de enviar Ya, para que lo revise ya, doctor. Mientras tanto, voy preguntando, ¿alguna observación para continuar con la audiencia en este acto, por favor? De lo contrario, voy a continuar. ¿Alguna observación para continuar con la audiencia? Bien, ninguna. La recusación ya había sentado criterio que no va a suspender la tramitación de esta etapa intermedia, ¿ya? Lo que sí voy a disponer es que se forme el cuaderno, se me ingresa al despacho para emitir el pronunciamiento correspondiente y para elevarlo en su oportunidad al superior, ¿ya? Con el pronunciamiento que corresponde. Al doctor Rosales ya se le está comunicando. Bien, doctor. Bien, está pendiente un recurso de reposición, ¿no, doctor Paredes? Respecto a una observación que se había planteado a propósito de una individualización no pormenorizada de los elementos de convicción. ¿Es correcto, doctor Paredes? Señor, es correcto. Faltaba mi... Adelante, doctor. 5 minutos. Muchas gracias, señor magistrado. De conformidad con la prevista en el artículo 415 del Código Procesal Penal, formulo recurso de reposición señalando el vicio o el error sobre el cual debe corregirse. Su despacho, en principio, admitió la corrección de pruebas, esta es la observación planteada por mi defensa, porque efectivamente se constató que no presenta el Ministerio Público en la acusación de manera individualizada la pertinencia, la conducencia y la utilidad respecto al objeto de imputación concreto contra la persona jurídica, que se refiere a la instrumentalización en el delito de colusión. No obstante, a pesar que usted le invocó a la señora fiscal a que haga esa precisión en audiencia, la señora fiscal simplemente absuelve en el escrito indicando que se refiere a una transversalidad, y usted se la acepta en esta segunda oportunidad, lo cual no debe ser admitido. Yo considero que eso es un error porque la persona jurídica se encuentra imputada como instrumento de la colusión. En ese caso, no es lo mismo ofrecer la conducencia y la utilidad. La pertinencia podría ser similar a la persona natural con la persona jurídica, pero no puede ser igual la misma utilidad y conducencia respecto de la instrumentalización a la persona jurídica con la que ofrece a las personas naturales. De tal manera que no cumple con los requisitos de admisibilidad de una prueba, que son utilidad, pertinencia y conducencia, especialmente la conducencia y la utilidad. Por lo tanto, debería la Fiscalía corregir y señalar que en cada relación a cada hecho coluso, a cada prueba, perdón, cuál es la conducencia y la utilidad para que la persona jurídica fue instrumentalizada, facilitó o encubrió. Ese trabajo no satisface el simplemente decir que hay transversalidad y automáticamente pasar
la misma utilidad y conducencia de la persona natural a la persona jurídica. Doctor Paredes, solamente para tener en claro el dato que usted está planteando, usted está cuestionando los elementos de convicción de requerimiento acusatorio o los medios de prueba que está ofreciendo la Fiscalía para el juicio oral. La Fiscalía no ha cumplido con ofrecer ningún medio de prueba respecto al delito de colusión contra la persona jurídica. Es lo que dice mi observación, que no cumplió con... O sea, ¿se refiere usted a los elementos de convicción que sustentan el requerimiento acusatorio o de las pruebas que está ofreciendo para juicio oral? Eso es lo que le pregunto. No ofrece ni como elemento de convicción, no ofrece ni elemento de convicción. Le pregunto esa observación a dónde apunta. Eso quisiera saber, doctor. A los elementos de convicción que sustenta la acusación. Elemento de convicción. Sí, muchas gracias. Por eso. Y el tema probatorio, eso lo voy a ver en el control probatorio. Sí, claro. Muchas gracias. El Código Procesal Penal, la acusación dice, la acusación contendrá medios de prueba, y medios de prueba que sean, obviamente, que sean útiles, conducentes y pertinentes. Ya este para el juicio oral, pero usted está cuestionando no los medios de prueba, sino los elementos de convicción, ¿entiendes? Los elementos de convicción, porque no cumple con el requerimiento acusatorio. Claro, no cumple con ese requisito que establece el código. Puede, sobre todo para facilitar el contradictorio y para hacerle recordar, aunque es impropio, ¿no? Para refrescarnos la memoria, puede decirnos en qué apartado está el requerimiento que está cuestionando, por favor. Solamente, doctor Paredes. Si en el escrito de fecha 16/7 del 24, página 15, la señora fiscal nos dice... Nos dice con relación, y si me permite, podría exhibir el documento. Por favor, para facilitar y para dar paso a la fiscal. Sí, ya ubiqué el escrito y entiendo que es la página 15, ¿no? En la parte final, punto 31. Punto 31. Ahí la Fiscalía indica que los elementos de convicción, dice, por el delito de colusión, que obran de folios 249 a 374, que acreditan presentados contra el representante Marco de Moura, le resultan por ende transversales a la representada Camargo Correa. Eso es lo que dice. O sea que para la Fiscalía cumple con individualizar pruebas, con haber presentado elementos de convicción contra el representante legal, pero no contra la empresa. Y mi queja justamente es que una cosa es la conducencia y utilidad contra el representante y otra es la conducencia y utilidad contra la persona jurídica debido a que debería haber sido individualizado también. ¿Usted considera, doctor, de que debe haberse desarrollado en un apartado independiente el tema de los elementos de convicción contra la empresa Camargo y Correa? ¿Es correcto? Es correcto, señor. Los elementos de convicción, la persona jurídica tiene los mismos derechos que la persona natural y por lo tanto debería también individualizarse los elementos de convicción y señalar la utilidad y conducencia respecto a la instrumentalización de la persona jurídica. Doctor, solamente una pregunta. ¿No le basta con que la Fiscalía haya indicado que son los mismos que para la persona natural? Es que, señor, pueden ser los mismos, pero insisto, la misma utilidad y conducencia... No, esta anotación que hace la Fiscalía no le basta, ¿por qué le resultan insuficientes? Para que me esclarezca eso. No puede ser los mismos elementos de utilidad y conducencia de la persona natural a la persona jurídica, porque la persona jurídica tiene un estatuto propio respecto a su responsabilidad penal. Bien, muchas gracias. Fiscal, ¿qué va a decir usted? Señor magistrado, con relación a las observaciones planteadas por la defensa, solicito que se desestimen y como bien lo hemos señalado en nuestro escrito, el cual ha identificado adecuadamente la defensa, nosotros estamos precisando lo siguiente. Nosotros lo que hemos señalado es, para empezar, la persona jurídica, en este caso Camargo Correa, es un ente abstracto. Entonces,
propiamente la actuación por la cual nosotros hemos señalado imputaciones concretas va vinculada desde la actuación de la persona natural, que también la tenemos debidamente identificada y que también tiene cargos de acusación, en este caso en el acusado Marcos de Moura Vanderlei. Entonces, bajo esa premisa, nosotros sí hemos, desde los elementos de convicción, hemos identificado, hemos descrito las partes pertinentes propiamente de cada una de las piezas. Y también en el extremo de los medios de prueba, que finalmente son los que Doctora, se ofrecen. el tema nada más de los elementos de convicción contra Camargo y Correa. Sí, señor magistrado, nosotros hemos descrito cada una de las piezas que propiamente luego ofrecemos como medio de prueba y ahí justamente resaltamos propiamente la parte pertinente de cada una de las piezas procesales que ofrecemos como medio de prueba. Y por eso le indicaba que cada una de esas piezas procesales, ¿no es cierto?, resultan transversales para la persona natural y para la persona jurídica, desde que la actuación que está siendo objeto de acusación ha sido realizada por la persona natural, instrumentalizándose a la persona jurídica. A ver, en resumen, doctora, o sea, son los mismos elementos de convicción de la persona natural las que también van a aplicarse a la persona jurídica. Correcto, señor magistrado. Es lo que quiere decir. ¿En qué parte lo dice expresamente, doctora, que son los mismos? Sí, señor magistrado. Específicamente. En nuestro escrito de subsanación. Sí, lo tengo, doctora. ¿Qué parte específica? En el 27945 y justo remitiéndome también al folio 15 donde se explica ese extremo, señor magistrado. Específica, doctora. Sí, a ver, señor magistrado. Específica donde me diga expresamente que son los mismos que la persona natural. Correcto, dice. Al respecto, cabe indicar que como la acción de las personas jurídicas se lleva a cabo por personas físicas, quienes actúan en calidad de órganos o de representantes legales o de apoderados, en tal sentido, los elementos de convicción por el delito de colusión, preciso los folios, dice que obran a folios 249 a 374 y como medios de prueba a 725 a folios 816 y que acreditan los cargos por este delito contra su representante Marcos de Moura Vanderlei, le resultan por ende transversales a su representada Camargo Correa. Ese es el escrito con el cual se subsanó por cuanto esta observación ya la había realizado el abogado. Bien. Bien, 2 minutos para cada parte, ¿no? Finalia. Doctor Paredes, ¿algo último? Sí, algo último. Mire, la mejor demostración de que ha habido una omisión es que no aplica la transversalidad, el criterio de transversalidad cuando imputa y presenta elemento de comisión en el delito de lavado de activos. Ahí sí establece claramente a los representantes su utilidad y conducencia y a la persona jurídica su utilidad y conducencia en una lista aparte, cosa que no hace en colusión. O sea, esa diferencia indica que ha habido una omisión en uno de los delitos. El criterio no es el mismo. Si el criterio fuera aplicar transversalidad en colusión, también sería el mismo criterio en lavado de activos. Fiscal, ¿qué tiene que decir sobre ese punto específico donde dice que no es coherente la postura de la Fiscalía, porque en el otro caso sí está expresamente delito de lavado de activos y no en colusión? Señor magistrado, en el caso del delito de lavado de activos, nosotros propiamente en los elementos de convicción hemos identificado cada una de las transacciones realizadas por las empresas offshore vinculadas a la empresa Camargo Correa. Eso es lo que propiamente se ha especificado y se ha señalado y se ha individualizado en el delito de lavado de activos. En el caso del delito de colusión, ello es mucho más amplio. ¿Por qué? Porque estamos justamente también adicionalmente hemos considerado aquellos elementos de convicción desde la actuación propiamente que ha tenido en este caso el señor Marcos de Moura Vanderlei. Como el delito de colusión es un delito de encuentro, entonces nosotros hemos señalado quiénes están en este delito de encuentro para propiamente poderse configurar el mismo. Y en ese sentido es que hemos señalado en un cuadro quiénes van por el delito de colusión. Bien, muy bien. Voy a resolver, ¿ya? Voy a declarar infundado el recurso de reposición planteado por el doctor Paredes en representación de Camargo Correa
ha planteado recurso de reposición reclamando que en la decisión judicial no se ha tenido en cuenta la debida individualización de elementos de convicción respecto a la empresa Camargo y Correa. Segundo, este agravio que ha indicado no es atendible debido a que la Fiscalía, al final del día, en la página 15 del decreto de subsanación, se ha mencionado cuáles son los elementos de convicción, que son los mismos, ¿no? Que son los mismos, según la Fiscalía, que los aplicables para Marcos de Moura Van der Leyen, con lo cual queda claro cuáles son los elementos de convicción que sustentan el delito de colusión en contra de Camargo y Correa. Y este proceder de la Fiscalía garantiza el derecho de defensa de cara, pues, al control sustancial, porque ya la defensa tiene claro de Camargo y Correa cuáles son los elementos de convicción que va a utilizar el Ministerio Público en contra de Camargo y Correa. Bien, a conocimiento, ¿verdad? Fiscalía. Defensa, Conforme, señor magistrado. a conocimiento. Bien. Del doctor Paredes también a su conocimiento, doctor. Bien, vamos al siguiente tema. Vamos ahora al tema de la inhabilitación. Regresamos ya para ya definir este tema. Ve un cambio de criterio, doctora. A ver, doctora Canchihuamán, usted ha planteado un cambio de criterio. Me parece que inicialmente usted asumía de que era una inhabilitación accesoria. Ahora entiendo que usted está asumiendo que es una inhabilitación principal. ¿Es correcto? Sí, correcto, señor magistrado. De Ya. cara a lo que establece el artículo 38 del Código Penal. Ya. Entonces, usted está tomando en cuenta El artículo 38. 38, ¿no? El 38 durante la vigencia de ese tiempo, ¿no? En ese tiempo, la versión original iba de 6 meses a 5 años, ¿correcto? Señor magistrado. Luego se produce un cambio, se extiende a 10 años, pero Ya. esa ley no estamos aplicando. Usted está aplicando la que establecía de 6 meses a 5 años, ¿correcto? Sí, es correcto, señor magistrado. Como inhabilitación principal. Ya. Y la 426 de ese tiempo, ¿qué decía? La 426 de ese tiempo. Entiendo que habla de 1 a 3 años también, ¿es correcto? Doctora, el 426 de ese tiempo. El 426 dice, sí, inhabilitación de 1 a 3 años. Nosotros estamos tomando en cuenta el 38. ¿Por qué usted toma el 38 y no el 426? Quiero entender para facilitar el contradictorio, porque hay una norma específica que señala eso, doctora. Sí, Adelante. señor magistrado, como el artículo 38 del Código Penal expresamente en el segundo párrafo advierto que considera al delito de colusión dentro de lo que viene a ser la inhabilitación principal, entonces entiendo de que la voluntad del legislador fue propiamente como inhabilitación principal. Entonces, como tengo que retrotraerme al artículo 38 vigente para la fecha de los hechos, ahí es donde advierto que la inhabilitación, de acuerdo a esa fecha de los hechos, iba desde... Yo voy al otro tema, doctora, porque usted toma el 38 y no toma el 426, que sí establecía norma expresa de 1 a 3 años. Esa es la pregunta, mamá. Sí, lo que ocurre es de que advierto que el 384, o sea, el delito incoado, el delito de colusión, sí se encuentra positivizado en el artículo 38. ¿En qué parte, doctora? A ver, tengo yo la versión. Acá solamente habla duración. La inhabilitación principal se extiende de 6 meses a 5 años. ¿Dónde dice delito de colusión expresamente? Sí, señor magistrado, cuando verifico la normativa del Código Penal, advierte en el artículo 38, bajo los alcances de una ley un tanto posterior al artículo 384. De ahí que propiamente entiendo que la voluntad... Doctora, ¿dónde dice? ¿El artículo 38 menciona el artículo 384 expresamente? ¿En qué parte, doctora? No lo he encontrado. A ver, si me permite. Sí, señor magistrado. Revisando el SPIG, advierto que el artículo 38 ha sido pasible de modificaciones. Pero llega un momento en que el artículo 38 finalmente considera a la colusión como
para los efectos de la inhabilitación principal. Entonces, como advierto que esa es la voluntad del legislador, me retrotraigo. Esa es una norma posterior, doctora. Sí, por eso que me retrotraigo. Me retrotraigo a la versión que estaba vigente a ese momento, y ahí es donde advierto la duración de la pena de inhabilitación principal para ese entonces, o sea, para la que estaba vigente para la fecha de los hechos. Bien, doctor Su, le voy a dar uso de la palabra. Adelante para centrar este tema y para pasar a otro, para ya decidir este tema. Sí, gracias, señor magistrado. Señor magistrado, primero, establecer que en el requerimiento acusatorio, página 689, el Ministerio Público solicitó una inhabilitación principal, porque estaba aplicando un tipo penal que no era pues el que correspondía. Entonces, en ese tipo penal que aplicaba el Ministerio Público, que es la ley 31.178, tenía una inhabilitación principal perpetua. Ese es el requerimiento acusatorio. Cuando la Fiscalía hace la subsanación, introduce la inhabilitación accesoria. La accesoria la introduce en el escrito, señor juez, de fecha 31 de mayo. Y sobre eso se dio un debate que usted quedó pendiente de resolver. Esta inhabilitación accesoria no fue materia del requerimiento acusatorio. Por lo tanto, nosotros consideramos que debía de quedarse incluso improcedente, porque la Fiscalía no puede variar la acusación, no puede modificarla, salvo en las observaciones formales que su despacho considere. Ahora, está dejando de lado la inhabilitación principal, y con el escrito presentado el día de hoy, vuelve a la inhabilitación principal. Pero para eso, señor juez, es claro, el acuerdo, hay una casación, señor juez, que clarísimo resuelve este tema, la casación 2061-2022, que en el fundamento sexto, en el segundo párrafo dice, respecto a la inhabilitación, dice, es principal cuando está prevista en la norma que contiene el tipo delictivo o en una norma distinta ubicada al final de un capítulo o título de la parte especial del Código Punitivo. Luego dice, puede estar regulada junto a una pena privativa de libertad, pero no depende de ella en absoluto. La extensión temporal de la pena de inhabilitación principal se fija según la técnica legislativa nacional en la norma que contiene el tipo penal, en una norma aislada de la parte especial o en defecto en el artículo 38 del Código Penal. Es decir, si no existiese el 426, señor juez, se tendría que aplicar el 38. Pero como existe el 426 y existió en el año 2005-2006, definitivamente esta casación nos da a entender que se tiene que aplicar el artículo 426. Y usted nos remitió, señor juez, nos envió un acuerdo plenario 02-2008, y ese acuerdo plenario también, señor juez, aclara el tema de cuándo debe postular la Fiscalía la inhabilitación accesoria. Y en el numeral 12, literal E, bien claro dice que debe ser pedido por la Fiscalía, y se entiende que debe ser pedido por la Fiscalía cuando postula el requerimiento acusatorio, no en vías de subsanación, reemplazando principal por accesoria. En consecuencia, la defensa considera, señor juez, que es de aplicación el artículo 426 y no el 38, porque la casación leída claramente establece que esto es en casos excepcionales, no lo prevé el artículo o el capítulo donde esté ese artículo. Gracias. Doctor, ¿tiene usted la casación ahí? ¿La puede proyectar? ¿O la Fiscalía la tiene usted, doctora, para no proyectarlo en todo caso? Para que ¿La puedo proyectar, señor juez? Fiscal, puede, retiro unos Señor minutos para magistrado. revisarlo. Puede, lo que le estoy facilitando, doctora, es, ¿requiere unos minutos para que pueda examinar esto y para pronunciarme o ya lo puede absolver, doctora? Sí lo puedo ubicar y lo puedo revisar la casación que me indica el doctor. Solamente hacer una pequeña tingencia. El doctor creo que ha indicado que es la casación 2061-2022, ¿cierto? Sí, sí. Ya, lo que ocurre, bueno, revisaré de todo, sin perjuicio de revisar, pero como la normativa de la colusión ha variado en el tiempo, posiblemente sea el análisis de la ley cuando ya propiamente... Ya, pero eso revise primero y prefiero que lo revise. ¿Ya? Correcto, señor magistrado. Ya, esperamos unos minutos, ¿ya? Suspendemos grabación, estamos en grabación. Gracias. Bien, doctora Canchihuamán, ¿podemos continuar ya? ¿Usted qué dice? Sí, señor magistrado. Active la grabación, por favor.
Bien, adelante, doctora Cachibamán. Sí, señor magistrado, justo he revisado la casación a la que hace mención el doctor Surri Badeneira, que es la 2061-2022. Sin embargo, debo señalar lo siguiente. Con relación a los alcances de la misma, versa sobre el delito de homicidio, donde en su oportunidad, bajo los alcances de la ley, entiendo yo, de esos hechos, está propiamente identificada la pena de inhabilitación en el dispositivo legal. Esa sería una situación similar a la nuestra, casi en los mismos términos, si partiéramos que nos hubiéramos quedado en aplicación de la ley 31178, que es la que originalmente fue planteada por este Ministerio Público. Sin embargo, la ley 31178 la reformulamos a la 26713, pero lo que sí que hemos podido advertir que cómo es el tratamiento de la pena de inhabilitación para el delito de colusión de cara justamente al 31178 es que de acuerdo a la voluntad del legislador es una pena de inhabilitación de tipo principal. Entonces, cuando nos vamos a revisar cuál es la normativa, ¿no es cierto?, de la pena de inhabilitación, si es principal nos remitimos al 38, si es accesoria nos remitimos al 39. Entonces, en el 38 establece la extensión de esta pena de inhabilitación de tipo principal. Y eso es lo que justamente nosotros hemos trabajado para la reformulación que hemos presentado el día de hoy con nuestro escrito 27948. Bien, doctora, muchas gracias. Entonces, doctora, le consulto, la norma, el 426 del tiempo de los hechos, ¿qué decía en ese tiempo? Sí, señor. Un segundo, señor magistrado. La 426 de ese tiempo, en cuanto a la inhabilitación. Decía, a ver, textualmente lo que estoy advirtiendo en el SPIG, 426, los delitos previstos en los capítulos 2 y 3 de este título serán sancionados además con pena de inhabilitación de 1 a 3 años conforme al artículo 36, incisos 1 y 2. ¿Por qué no aplica esa norma específica? ¿Perdón? ¿Por qué no está aplicando esa norma específica? Señor magistrado, porque entiendo que es para aquellos tipos penales en los que propiamente no se hace mención al tema de inhabilitación, pero el 384 que nosotros planteamos inicialmente bajo los alcances del 31178, sí hace mención a la pena de inhabilitación bajo los alcances de una pena de inhabilitación de tipo principal. Entonces, lo que nosotros hemos hecho es remitirnos a lo que señalaba la pena de inhabilitación principal para ese entonces. Y nos remitimos por eso al artículo 38. Doctora, muchas gracias. Voy a declarar fundada la observación planteada por el doctor Su por principio de legalidad. A juicio de este despacho, rige el 426, que estuvo vigente en su versión original de 1 a 3 años, porque es una norma especial. Y lo ratifica esto la casación 2061 del 2022, el sexto considerando que ha sido citado por el doctor Su. Bien, en consecuencia se observa ese extremo de la subsanación fiscal para que lo subsane. ¿A qué plazo? Luego voy a definir el plazo, ¿ya? Correcto. Bien. Se te queda declarando fundada, ¿ya? A conocimiento del doctor Su, suya. Conforme, señor juez. Y a conocimiento de la doctora Cachibamán. A conocimiento, señor magistrado. ¿Ya? Para que lo subsane. Luego voy a indicar, ¿ya? Por favor. Y esto va a tener efecto intensivo a todos los sujetos procesales, ¿ya? Bien, un momento, por favor. Unos minutos, por favor. Volvemos ahorita con la audiencia. Doctora Cachibamán, doctor Su, un momento, por favor, ¿ya? Correcto, señor magistrado. Bien. Había indicado, por favor, a ver, por favor, doctora Cachibamán, para que anote, ¿ya? Se le está observando ese punto y va a tener su efecto intensivo para todos los investigados respecto al delito de colusión, ¿ya? Bien, esto también se pone a conocimiento de todas las partes. Bien, vamos a la siguiente observación. Habíamos dicho que íbamos a trabajar hoy hasta qué hora, por favor, especialista. Sí, doctor, buenas tardes. Sí, me indican que me indican aquí en la agenda 7 de la noche. Ya, a ver, vamos a ver, ¿ya? Si podemos avanzar un poco más. Bien, siguiente observación, por favor. Luego voy a hacer el plazo, ¿ya? Para la fiscal. Siguiente observación, por favor. Este es el momento.
a la subsanación, doctor Rosales. Adelante, doctor Rosales. Le escucho. Sí, señor magistrado. Con respecto al escrito de subsana requerimiento acusatorio ¿Ya? y presentado por el representante del Ministerio Público en la página 6, con respecto al título de relación a circunstancia agravante genérica de pluralidad de agentes. Voy a hacer dos observaciones respecto a esta subsanación de la pluralidad de agentes como agravante que se está incluyendo al delito de colusión. Primero, señor magistrado, que en el requerimiento primigenio, en el requerimiento acusatorio, no figuraba esta agravante. La única agravante que nos indicaba la representante del Ministerio Público. ¿Qué página, doctor, por favor? Discúlpeme para seguirlo. En la página 6, doctor, de Un momento, por favor. subsana requerimiento acusatorio. Página 6. Sí, Ya. sí. ¿Qué punto, qué apartado? A partir del número 18, doctor, que dice con relación a circunstancia agravante genérica pluralidad de agentes y su Ya, aplicación adelante. de la pena. Justamente en el requerimiento acusatorio primigenio, que está a partir del folio 681 referido a mi patrocinado Alberto Javier Pasco Fon Quevedo respecto a la determinación de la pena, la única agravante que nos menciona la representante del Ministerio Público nos dice, la conducta recaiga sobre programas con fines asistenciales de apoyo, inclusión social o de desarrollo, siempre que el valor del dinero, bienes, efectos, ganancias involucradas supera las 10 unidades impositivas tributarias. No nos menciona esta agravante que nos está señalando en esta subsanación. Nos está trayendo a colación un nuevo término que no ha sido incluido inicialmente. Además, nos menciona que debería haber esta pluralidad de agentes, pese a que es un delito de encuentro, y nos trae a colación una casación, que es la casación, un recurso en nulidad 1379-2017 nacional, de fecha 28 de agosto de 2018. Ese es el segundo punto. Señor magistrado, como bien sabemos, los criterios judiciales van cambiando en el tiempo. Tal es así como tuvimos en el delito de negociación compatible, que en un primer momento no se traía al extraneus como cómplice y posteriormente ha ido cambiando ese criterio con las casaciones posteriores. Tal es así, señor magistrado, que tenemos la apelación, que es de data reciente, 27/2023, en su fundamento duodécimo, que nos dice en concreto, dice, así, es relevante la jurisprudencia penal que, abordando los delitos de encuentro, específicamente la colusión, y por extensión legal, el cohecho activo específico en su modalidad de dar, estableció que no puede alegarse el agravante de pluralidad de agentes. La Corte, y eso también se refiere en la casación 3-3-2020, que es de fecha 15 de septiembre de 2021, y la apelación mencionada, que es de la Sala Penal Permanente, es de fecha 17 de julio de 2023. Con lo cual nos quiere indicar que la Corte Suprema ha cambiado el criterio que nos ha traído a colación anteriormente la representante del Ministerio Público con ese recurso de nulidad de fecha anterior, señor, del año 2018. Por lo cual hay dos elementos que no deberían tomarse, que nos indican que no debe tomarse en cuenta el tema de pluralidad de agentes que nos está trayendo como parte de la determinación de la pena en esta subsanación, señor magistrado. Bien, a ver, en resumen, doctor Rosales, usted dice que no puede ir la agravante de pluralidad de agentes porque ya en la estructura del delito está ese dato, ¿correcto? Es un delito de encuentro que ya la Corte Suprema ha indicado en jurisprudencia reciente que no se debería dar. Y segundo, que en la determinación de la pena, en el requerimiento primigenio, no figuraba como un agravante respecto al señor Alberto Pasco Fon. Ya, pero al final del día lo que usted está planteando es que no va el agravante de pluralidad de agentes, ¿es correcto? Correcto. Es la única observación, ¿no? Sí, doctor. Bien, fiscal, ¿qué tiene que decir sobre ello? Sí, señor magistrado, con relación, son dos puntos que señala la defensa. El primero, que no se encontraría esa circunstancia agravante en nuestro requerimiento es primigenio. Le explico por qué, señor magistrado. Cuando nosotros hicimos la determinación de la pena, fue bajo los alcances de la 31178 y bajo los alcances de esa ley el tipo penal tenía circunstancias agravantes específicas. Entonces, de acuerdo a la jurisprudencia, se señala que nosotros no podemos para la determinación de la pena tomar en cuenta las agravantes específicas y las circunstancias genéricas. Entonces, nosotros nos decantamos por lo que estaba previsto taxativamente
como circunstancia agravante específica bajo los alcances de la 31178. Como sabemos, se reformuló a la 27613 y la 27613, o sea, el artículo 384 bajo los alcances de la 27613 ya no contiene circunstancias agravantes específicas. Entonces, en esos casos, ¿qué es lo a donde nos debemos remitir? Nos tenemos que remitir a las circunstancias genéricas, ya sean agravantes o ya sean atenuantes. Y nos remitimos a las dos, porque como atenuantes genéricas se señaló el que no tengan antecedentes penales. Y como circunstancias agravantes genéricas, justamente está la circunstancia que ha señalado la defensa, que es la de pluralidad de agentes. Asimismo, señor magistrado, en uno de los escritos, porque esto ya también nos había sido observado, nosotros justamente con relación a ello hemos hecho mención a una casación en la que bien se señala lo siguiente. Le indico cuál es el número de la casación. Es la 1379-2017. ¿Y qué nos dice esta casación? Y dice, es una interpretación errónea que se piense que en el delito de colusión no puede existir esta circunstancia agravante genérica de pluralidad de agentes. ¿Por qué? Porque es indicar que porque es un delito de encuentro, que porque hay un intranexo y hay un extranexo, ya per se descarta la aplicación de esa circunstancia agravante genérica. Eso es erróneo. Dice, lo que debemos en todo caso advertir es si en la posición jurídica de intraneus o de extraneus tenemos pluralidad de agentes en la posición jurídica de este delito de encuentro, o sea, en uno y en el otro. Y nosotros lo explicamos y indicamos que efectivamente hay pluralidad de agentes tanto en la posición jurídica del intraneus como del extraneus, y justamente está bajo los alcances de esta casación. Por esas consideraciones nos ratificamos en la circunstancia señalada. Bien. Doctor Rosales, ¿algo nuevo que va a añadir para resolver? Muy actual, doctor, a la jurisprudencia que nos indica la representante del Ministerio Público. Justamente ella menciona un recurso de unidad, no es una casación, 1379-2017, de la Sala Penal Permanente. Y como le he indicado, señor magistrado, yo le he mencionado dos jurisprudencias posteriores, donde ya esta apelación, que es de última data, de la misma Sala Penal Permanente, nos dice que es relevante la jurisprudencia penal que abordando los delitos de encuentro, nos dice que ya el criterio es uniforme con respecto a que no se puede dar en ese delito de encuentro o alegarse esta agravante pluralidad de agentes de acuerdo al principio de nebis in idem material, nos indica justamente esta apelación, y nos menciona, inclusive esta apelación nos retrotrae una casación también, que es 3-3-2020 de la misma Sala Permanente, por lo cual ese criterio anterior que nos ha traído la representación del Ministerio Público ha variado, señor magistrado. ¿Va a agregar algo nuevo, doctor Burgos? Señor magistrado, sí, nosotros teníamos, conforme ha mencionado la señorita representante del Ministerio Público, nosotros habíamos hecho una primera observación sobre lo que respecta a la pluralidad de agentes. También nosotros estamos apreciando, señor magistrado, que en la página 5 existe un cuadro donde la Fiscalía señala las circunstancias agravantes genéricas, que son dos: ejecutar la conducta punible sobre bienes o recursos destinados a actividades de utilidad común. Sobre esta agravante, señor magistrado, queremos señalar... Interesen solamente sobre el tema de la pluralidad de agentes, si va a plantearlo o no para resolverla ya, porque si no voy a entrar a otro tema. Después le escucho, no se preocupe. Entonces, respecto a la pluralidad de agentes, señor magistrado, también me auno, y lo que quiero resaltar para ya no ser reiterativo, es que la casación que ha hecho referencia a la representante del Ministerio Público, si nosotros nos vamos a los numerales 24, 25 y 26, hace referencia justamente a una intervención de numerosos funcionarios cuando actúan como coautores. En cambio, aquí, conforme a la imputación realizada por el Ministerio Público, la imputación al señor Sergio Bravo Orellana de manera particular es a título de autor, no de coautor, y por lo tanto, como no estamos frente a una actuación de dos a más personas de manera conjunta, no aplicaría la presente agravante, señor magistrado. Bien, voy a resolver este tema, ¿ya? Para mí ya está claro esto. Doctores, yo voy a entrar en la etapa intermedia a formular observaciones en la medida que sea algo súper contundente, pero si es un tema interpretable, eso lo voy a dejar para decir el caso para el tema de fondo, ¿ya? Así es que en este tema yo advierto que es un tema interpretable, así es que no hay lugar a la observación
Y en todo caso, eso ya va a ser materia de decisión en la sentencia de fondo, de ser el caso, o en la decisión intermedia de ser el caso, ¿ya? Con eso no quiero tomar partido de que una es correcta y la otra es incorrecta. Como el tema es opinable, no voy a entrar en ese tema. Lo que sí es contundente, eso sí estoy mandando a devolver o estoy observando. Por ejemplo, el tema de lo que planteó el doctor Sub, el tema de la norma penal aplicable en el tiempo, ¿no? Y sobre la inhabilitación, ¿no? Eso sí se lo he observado y ya luego voy a señalar el plazo. Siguiente observación, por favor. ¿Quién más ha planteado? Señor magistrado, si me permite, Fernando Silva, defensa de Marcos de Moura. Doctor Silva, muy buenas tardes. Adelante, doctor Silva. Buenas tardes, doctor. Doctor, nosotros tenemos una observación muy puntual en referencia también al mismo supuesto de aplicación de la ley penal en el tiempo. La señorita fiscal, en su subsanación de fecha, en la última subsanación que ha presentado, nos está aplicando el artículo 46 del Código Penal, está aplicando dos agravantes. ¿Qué apartado, doctor Silva, si me puede ayudar, por favor? Sí, claro. Es en la página 4 y 5, donde usted puede apreciar en el apartado 12 y en adelante. Ya, adelante, doctor. Entonces allí nos está aplicando mi cliente, el señor Marcos de Moura Vanderlei, está aplicando las agravantes contenidas en el artículo 46, inciso 2, literales C e I, que son ejecutar la conducta punible por motivo abyecto, fútil o mediante precio, recompensa o promesa, y la pluralidad de agentes que intervienen en la ejecución del delito. Y este artículo 46 fue introducido en el ordenamiento legal el día 19 de agosto del año 2013 mediante el artículo 1 de la ley 30.076. Y como usted ya sabe, el marco temporal de la participación de mi cliente, de este caso, es del año 2006 al 2009. Entonces no estaba vigente al momento de los hechos. No correspondería que esto sea aplicado. Y esto tiene un sustento legal importante. En una casación número 338-2020 Junín, en el fundamento jurídico sexto, que precisamente señala, en primer lugar, queda claro que los hechos se suscitaron en el año 2009 y considerando que el sistema de tercios se introdujo con posterioridad por imperio del artículo 2 de la ley 30.076, no corresponde su aplicación al caso en concreto para determinar el quantum punitivo. Esa es de una de las casaciones que hemos presentado como sustento. Y la otra casación es la casación 400-2018 Puno, en el fundamento jurídico 2.3, que dice las normas penales que establecen mecanismos para la determinación judicial de la pena tienen naturaleza sustantiva. En su aplicación rige el principio tempus comice delicti, por tanto no son retroactivos, salvo excepción prevista en el artículo 6 del Código Penal y el artículo 103 de la Constitución. En ese sentido, razonadamente, el impugnante reclama la aplicación indebida de la norma penal, pues al tiempo de la comisión de los hechos, el sistema de tercios no estuvo vigente. La señorita representante del Ministerio Público tiene conocimiento de esto y lo señala, ¿no? Si bien dicha ley es posterior a la fecha de la comisión de los hechos, sin embargo, cierto es, dice ella, que el legislador a través de dichos artículos lo que ha establecido son criterios objetivos para considerar determinadas circunstancias como atenuantes, mientras que otras como agravantes, ello a fin de evitarse excesos punitivos, ya sea en el mínimo legal o hacia el máximo legal de la pena. Lo reconoce, sin embargo, lo aplica y justamente al hacer esta aplicación está yendo contra el principio de legalidad y ya que estas circunstancias agravantes no estaban previstas en la ley al momento en que se había cometido los hechos, bajo el mismo criterio inclusive que usted acaba de resolver lo que ha planteado el doctor Roberto Su en referencia a la inhabilitación. Nosotros por eso le solicitamos que declare fundada esta observación y le pida a la representante del Ministerio Público que no aplique esta norma que no estaba vigente al momento de los hechos para la consideración de la pena de mi cliente Marcos de Moura Vanderlei. Bien, ¿puede repetirme, por favor, doctor Silva, estos dos precedentes, uno Junín y otro Puno, por favor? Sí, claro, doctor, le digo. Una es la casación 338-2020-Junín, el fundamento jurídico sexto. Y la otra es la casación
ambas son de la Sala Penal Permanente, la casación 400-2018-PUNO, Fundamento Jurídico 2.3. Bien, entiendo que la fiscal ha citado esta decisión con carácter referencial. Yo le pregunto, doctor, y para dar paso a la doctora Canchihuamán, ¿tenemos alguna jurisprudencia en la cual señala que si bien es posterior, lo utiliza desde el punto de vista referencial o no, para determinar si el tema es contundente en ese tema? Doctor, yo más bien he encontrado la jurisprudencia que es contundente, que no se debe aplicar esa norma. Bien. Doctora Canchihuamán, ¿qué tiene que decir usted? Porque estamos partiendo de la premisa que usted ha aplicado una norma posterior, pero yo le pido si tiene un respaldo jurisprudencial esta aplicación, al menos estos criterios, al menos con carácter referencial. Adelante, doctora Canchihuamán. ¿Y qué tiene que decir respecto a los precedentes que ha citado el doctor Silva? Si requiere revisar unos minutos, no tengo problema. Lo que quiero es... No, sí, señor magistrado. Incluso nosotros lo hemos señalado expresamente en nuestro escrito de subsanación, cuál es nuestro respaldo jurisprudencial. Pero adicionalmente a ello quería señalarle, señor magistrado, que este punto ya ha sido objeto de amplio debate. Y nosotros incluso señalábamos cuál era nuestra posición jurídica y también nuestro amparo jurisprudencial. Nuevamente lo puedo señalar, señor magistrado, y lo señalo en el folio número 5. Es la sentencia recaída en el expediente 3264-2022 PHC/TC. Específicamente, señor magistrado, el fundamento jurídico número 13. Y justamente ahí tiene respaldo de que efectivamente el sistema de tercios se puede aplicar porque finalmente vía esa... ¿Puede leer la parte específica, doctora? Ahora voy a buscar esa jurisprudencia que usted señala. Sí, en esa sentencia se deja constancia justamente de la observación en los términos planteados por la defensa del doctor Silva, pero ¿qué es lo que finalmente se dictamina o se resuelve en la sentencia? Se señala lo siguiente, dice, fundamento jurídico 13. El Tribunal Constitucional estableció con relación a su aplicación del sistema de tercios para aquellos casos anteriores a su entrada en vigencia que comillas, el uso del sistema de tercios y la valoración de agravantes y atenuantes es efectivamente una herramienta argumentativa que el juez usa para fijar la pena y que si bien ahora se encuentra positivizada, podría haber sido usada de forma razonada y debidamente motivada, incluso en el supuesto de que los artículos 45A y 46 no hubieran existido, por lo que no resulta razonable proscribir su uso. Es más, ello implicaría dificultar de forma irrazonable la labor de los jueces penales para motivar sus sentencias. En tal sentido, este Tribunal Constitucional concluye que no se ha realizado una aplicación retroactiva de la ley que sea perjudicial al favorecido, toda vez que el sistema de tercios es una herramienta argumentativa para determinar el quantum de la pena. Bien, doctora, muchas gracias. Doctor Silva, ¿qué tiene que decir respecto a ese precedente? ¿Requiere unos minutos si desea usted para que pueda corroborar ese dato? No tengo la resolución. Le doy unos minutos si desea, doctor. Si ¿Me puede alcanzar la referencia a la doctora Canchihuamán, por favor? Sí, 3264-2022 PHC-TC. Doctora, correcto. Si lo puede compartir en el chat sería genial, de verdad, para que el doctor Silva también. ¿ya? Voy a compartirlo. Silva, ¿le parece? Le doy unos minutos, ¿le parece? Para que usted lo pueda revisar. Muchas gracias, doctor. Ya unos minutos. Lo comparto. Gracias. Suspendemos la grabación, por favor, unos minutos. Doctor Silva. Sí, señor magistrado, lo que señala el Tribunal Constitucional y que es recogido por la señorita fiscal, se emite un pronunciamiento en base a la utilización de estos criterios en una sentencia. Y lo que dice es que la sentencia puede usar esos criterios sin referirse expresamente a que hayan sido incorporados en el artículo. En el artículo 46, dice que lo puede usar como criterios. Sin embargo, la representante del Ministerio Público lo está usando para ella determinar la pena y esta
esta resolución del Tribunal Constitucional se refiere a la aplicación real de una sanción a nivel judicial. Y ese es uno de los argumentos, que no es el supuesto. Nosotros entendemos que en este caso, la Fiscalía, el caso que llevó esto al Tribunal Constitucional, la Fiscalía no aplicó la norma, sino la aplicó el juez al momento de determinar la pena. Y por último, señor magistrado, al existir casaciones que dicen exactamente lo que nosotros sostenemos, no como un criterio de interpretación, sino como el no posible uso de estas normas, nosotros nos mantenemos en la solicitud porque son normas que no estaban vigentes al momento de los hechos y lo dejamos a su criterio la valoración de lo mismo, dado que, como le digo, el Tribunal Constitucional lo que está señalando es que inclusive cuando no estaban vigentes se podrían usar como criterio del juez para imponer la pena. Pero este es un supuesto distinto. La señorita fiscal lo está usando dentro para pedir una pena, que es una cosa completamente diferente. Situación que el Poder Judicial ha señalado que no se puede aplicar. Bien, me voy a pronunciar, ya tengo claro el tema. Respecto a este punto, voy a declarar infundada la observación. Lo primero es que es un tema controvertible todavía y la Fiscalía también ha dejado en claro que no está haciendo una aplicación, esta aplicación retroactiva de la norma, sino lo está utilizando como una herramienta argumentativa. Si es que, como el tema es controvertible, esto lo voy a dejar de ser el caso para la decisión de fondo. Bien, infundada la observación. Bien, vamos a continuar a conocimiento de las partes. ¿Alguien más ha planteado observaciones? Por favor, para continuar. Doctor Burgos, adelante, doctor. Lo Sí, escucho. señor magistrado. En la página número 5 del requerimiento de la subsanación, ¿Sí? la Fiscalía presenta un cuadro donde hace referencia a dos circunstancias agravantes genéricas, una de las cuales es ejecutar la conducta punible sobre bienes o recursos destinados a actividades de utilidad común. El cuestionamiento viene en este sentido. Ya se ha quedado establecido que los hechos que son materia de imputación a mi patrocinado, el señor Sergio Bravo Orellana, su actuación habría comprendido entre diciembre de 2004 a agosto de 2005. Sin embargo, en esa fecha no estaba vigente esa agravante, por lo tanto no corresponde que le apliquen esa circunstancia agravante, señor magistrado. Fiscal, ¿le correo traslado? Sí, señor magistrado. Señor magistrado, en el fondo es el mismo cuestionamiento que está planteando la defensa del doctor Silva, por cuanto ambos están cuestionando de por qué nos habríamos nosotros remitidos a las circunstancias genéricas del 45A, del 46. Y es justamente, entiendo que es el mismo sustento. Por las mismas consideraciones, también considero que debería desestimarse, porque ya quedó en todo caso ese extremo como un cuestionamiento de tipo fondal y por lo tanto, bajo ese argumento también debería desestimarse lo solicitado por el doctor Néstor Burgos. Bien, voy a desestimar ese planteamiento, ya es lo mismo, simplemente lo estoy utilizando como herramienta argumentativa. En todo caso, este es un tema que lo dejo para la decisión de fondo, de ser el caso. A conocimiento fiscal, a conocimiento doctor Burgos. ¿Alguien más ha planteado observaciones? Tenemos una observación que ha prosperado. Doctor Gutiérrez, adelante doctor, lo escucho. Sí, doctor. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, doctor, y a todos los presentes. Doctor, nosotros en nuestro escrito habíamos presentado 3 observaciones, 2 de ellas ya han sido resueltas por su despacho, pero nos quedaba pendiente una, así que vamos a hacer uso. Eso ha sido trasladado al Ministerio Público, que es la tercera razón por la cual consideramos nosotros que los hechos sobre perjuicios introducidos por el Ministerio Público no son causales al acto colusorio ilícito objeto de su acusación.
Y esto está basado, doctor, porque en sesión de... ¿Cuál es su observación, doctor, para anotarlo? Discúlpeme usted. Adelante. Sí, que los hechos que ha introducido el Ministerio Público sobre perjuicio no son causales del acto colusorio, objeto de esta acusación. Y esto está basado, doctor, porque en sesión del fecha 13 de junio del 2024, su despacho observó que correspondía al Ministerio Público precisar sus razones para dar contenido temporal al pacto colusorio. En tanto, lo expuesto en su acusación solo es una base para tomar en cuenta, es decir, una base probatoria. Dejando en claro que ello no había sido atendido en la subsanación y por eso interesaba destacar lo siguiente. El Ministerio Público ha imputado como hecho principal una concertación ilícita entre el autor y el extraños en el proyecto de tramo 4 de la IRSA. Como es natural, la imputación debe ser clara y precisa, debiendo identificar un componente temporal y así como también un componente modal, es decir, cómo se hizo esa concertación. La ausencia de ese componente temporal al acto colusorio imposibilita, desde nuestro punto de vista, establecer límites a la realización de esta colusión. Y en esta línea también no nos permite identificar las consecuencias de dicha concertación, como bien podría ser el perjuicio. El perjuicio, obviamente, es causal y consecuencia de la realización ilícita. Siendo esto así, consideramos que no es lógico ni coherente que el Ministerio Público precise un perjuicio patrimonial entre los años 2004 y 2005, si de manera previa no ha precisado tampoco el espacio temporal y modal sobre cómo habría sucedido la concertación. Y esto es importante para nosotros para poder ejercer, obviamente, nuestro derecho de defensa y saber cómo defendernos si es que es posible un futuro juicio oral. Porque decir que está en 2004 y 2005 es muy genérico desde nuestro punto de vista, y es por eso que usted en su momento había dicho que debería hacerse las precisiones en este caso. Muy amable su parte, doctor Gutiérrez. Doctora Canchihuamán, disculpe que no le he dado el uso de la palabra, pero yo creo que por cortesía tenemos que escuchar al doctor Gutiérrez. Este es su momento, más bien, para que usted suene. Adelante. Sí, señor magistrado, solicité en 2 oportunidades mientras intervenía el doctor por lo siguiente. Ese punto ha sido ampliamente debatido y en esos mismos términos ya lo ha oralizado hasta si no estoy mal, hasta en tres sesiones diferentes. Y ya hubo un pronunciamiento por parte de su judicatura y lo que se nos indicó y se nos pidió con el escrito de subsanación es que propiamente la posición asumida por el Ministerio Público era la que tenía que finalmente señalarse esas razones de que por qué para nosotros era una colusión con defraudación patrimonial real. Y eso nosotros ya lo señalamos en nuestro escrito. Y en aquella oportunidad, cuando finalmente finiquitó la discusión o el debate sobre este punto, señalamos que efectivamente la defensa puede tener una posición, Fiscalía tiene otra posición y por eso justamente estábamos debatiendo ese aspecto en audiencia, pero sí que la finalidad era que para dar por superado ese aspecto llegáramos a un consenso, no íbamos a llegar porque tenemos posiciones diferentes. Para nosotros es colusión defraudatoria patrimonial de carácter real y en ese sentido nos hemos mantenido y así lo hemos señalado en nuestro escrito de subsanación. Bien. Si me permite, doctor. Un minuto, doctor. Un minuto. Sí, claro, porque es muy puntual el tema. Nosotros no estamos cuestionando lo que es el Ministerio Público. Nosotros lo que estamos diciendo es, por favor, Ministerio Público, establécenos en qué momento está el acto colusorio. Porque usted no puede decir está entre los años 2004 y 2005 de manera muy genérica. ¿Por qué? Porque es necesario establecer el acto colusorio y de ahí se va a derivar lo que es el perjuicio. Pero decirlo así de manera genérica, a nosotros nos genera, y a todas las defensas entiendo, la posibilidad de podernos defender específica de los hechos que plantea el Ministerio Público. Y esto se señaló en la audiencia del 13 de junio del 2024 a raíz de la intervención del doctor Su, cuando señaló, y también del doctor Alfredo Canes, que usted declaró fundada en parte esta observación. Y consideramos que en este escrito que ha presentado de subsanación no se ha subsanado ese hecho. Muy amable su parte, doctor Gutiérrez. Doctora Canchihuamán, solamente céntrese en el tema de la falta de detalle, ¿ya? Sobre el pacto. Señor magistrado, ese punto también ha sido explicado. ¿En qué sentido?
las defensas han señalado que se identifica el momento exacto y lo que nosotros habíamos articulado o hoy hemos oralizado de forma constante y coherente y congruente es lo siguiente. Dijimos, esta es una colusión de tipo compleja. Y usted me indicó, doctora Canchubamán, así lo ha señalado en su escrito, y le dije, señor magistrado, en el escrito de subsanación lo consideraré en esos términos que se estaban oralizando para poder atender las objeciones o las observaciones de la defensa. Se indicó que era una colusión de tipo compleja, que en este caso específico no se estaba propiamente advirtiendo un acto de corrupción en concreto como para poder propiamente establecer fecha, día, hora. Estábamos señalando que aquí era una corrupción de tipo transversal y que se podía apreciar la misma en diferentes momentos colusorios. Y así también lo hemos señalado. Entonces, señor magistrado, consideramos también, sobre la base de ello, que se debe desestimar nuevamente lo señalado por la defensa, más aún que esto ya ha sido ampliamente objeto de debate, ambos puntos señalados por la defensa. Bien. Bien. Sobre esto voy a resolver, ¿ya? Son puntos que ya han sido materia de decisión anterior. El tema ya se ha clarificado que una cosa son los componentes del delito de colusión y otra cosa es la norma penal en el tiempo. Eso también ya se ha sido materia de decisión. Y con respecto a la falta de detalle, eso también ya ha sido materia de pronunciamiento. En el sentido que tratando este delito de colusión como es un delito clandestino, no se requiere un amplio nivel de detalle. Bien, a conocimiento de las partes, ¿ya? Fiscal, doctor Gutiérrez. ¿Alguien más va a plantear alguna observación? ¿Alguien más va a plantear alguna observación? Bien, este es el momento. Entiendo que es una sola observación, ¿no, doctora Canchubamán? Sí, señor magistrado, porque todas las demás ya tienen su escrito de subsanación respectivo en las oportunidades que usted nos estableció en los plazos. Ya, un momento, doctora. Bien, entonces tenemos una sola observación que está quedando en la Fiscalía, ¿ya? Fiscal, ¿qué tiempo va a requerir para subsanar esta observación? Señor magistrado, muy breve, porque finalmente solamente citar el dispositivo legal 426, que es la norma que el doctor está indicando. Más allá de eso, no. Había indicado que es con efecto extensivo. Correcto, ajá, era simplemente señalar el artículo 426 para la inhabilitación, nada más. Para programar la siguiente sesión. ¿Cómo dice, señor? ¿Qué plazo va a requerir, doctora? 24 horas nomás. Bien, doctora, un momento, por favor, ¿ya? Doctor Su, dígame, doctor Su. Sí, señor magistrado, considerando que ha habido varias modificaciones que se han ido incorporando producto de estas observaciones y subsanaciones, consideramos que sería pertinente que el Ministerio Público presente una versión única, definitiva, que contemple todos los cambios que se han ido introduciendo. De la misma forma, señor juez, citando como antecedente lo que ocurrió en el caso de la carpeta o del expediente 02-2017, caso Odebrecht, donde al final se hizo un solo texto que facilitó las cosas para efectos del posterior autoenjuiciamiento. Ese es mi pedido, señor juez. Gracias. Doctor Silva. En el mismo sentido, doctor Concepción, planteado por el doctor Su, porque eso facilita las defensas, sobre todo al momento para lo que se viene, que son ya las defensas técnicas de fondo y el tema de la actividad probatoria. Doctor García, buenas tardes. Doctor García, buenas tardes. ¿Lo estoy escuchando? Doctor García, ¿puede abrir el micrófono? Doctor García, ¿levantó la mano usted? Doctor García,
Dígame. Sí, disculpe, bajo la misma lógica, efectos de evitar acusaciones tras acusaciones, subsanaciones, un documento unificado sería más que suficiente, porque imagínense, consolidado, ¿no? Un consolidado. sí, un consolidado, porque si no, imagínense que si ese caso fuera a juicio oral, tendríamos que manejar infinidad de escritos y eso evidentemente desconfigura todo. Nada más, señor juez. Gracias, doctor, muy amable de su parte. Doctor Barnechea, y ahí quedamos. Sí, señor magistrado, también en la misma lógica, nosotros solicitamos que se dé una acusación ya consolidada, ¿no? En la cual se recojan las diferentes subsanaciones que ha realizado el Ministerio Público a efecto de tener, pues, digamos, un cuadro tanto fáctico, jurídico y también de los elementos de convicción único que permita dar una coherencia interna a la acusación misma, señor magistrado. Gracias. Doctora, yo creo lo mismo también. Creo que hay que consolidar el requerimiento acusatorio ya. ¿Y qué tiempo lo puede hacer, doctora, para fijar el tiempo, el plazo? Señor magistrado, le solicitaría, si es posible, 15 días hábiles para poder consolidar. Doctora, días le voy a dar, doctora, ¿le parece? Porque vamos a tener algunos días, le voy a dar días hábiles, ¿le parece? ¿Podrían ser 12 días? 12 días. A ver, permítame, por favor, voy a ver la agenda. Ya un momento, por favor, ¿ya? Doctora, atendiendo que esto ya ha tenido tiempo y también no podemos parar mucho, 10 días nada más vamos a darle, 10 días hábiles. Un momento, por favor, para señalar la fecha de continuación, ¿ya? Correcto, señor magistrado. Bien, voy a dar 10 días a la Fiscalía y atendiendo a que las partes tienen que tener unos días para que lo puedan ver, vamos a señalarla con la siguiente fecha, ¿ya? 26 de agosto del 2024 a las 2:30 de la tarde, ¿ya? 26 de agosto del 2024, 2:30 de la tarde. Voy a pedir al especialista de audiencia que por favor monitoree la recepción del escrito de subsanación y consolidada de la Fiscalía y que traslade a todos los sujetos procesales y que verifique con cada uno de ellos la recepción correcta. ¿Tomó nota, especialista? Sí, doctor. Ya, por favor, anote, por favor, ya, para no tener ningún inconveniente para la continuación, para el día 26 de agosto del 2024 a las 2:30 de la tarde. Bien. ¿Alguien tiene algún inconveniente con la fecha, por favor? 26 de agosto. No. Muchas gracias. Bien. Suspendemos la grabación. Buenas tardes con todos. Entonces nos estamos viendo para esta fecha. Gracias. Buenas noches. Buenas noches, hasta luego.